Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos de Ciencia Ficción. Bien, sabéis que de esta colección he subido un cuento del escritor H.G. Wells titulado El País de los Ciegos. Ahí tenéis la miniatura, que os lo recomiendo. A mí personalmente me encantó y sobre todo las enseñanzas finales. Y hoy os voy a traer otro cuento del mismo autor, H.G. Wells, un cuento titulado La puerta en el muro. Pero antes de hablaros de este cuento, recordaros que tenéis un montón de cuentos llenos de enseñanzas aquí en el canal. Lo último que he subido han sido cuentos de escritores rusos y también algún short que otro de aquí de mis viajes con la autocaravana, y lo último de todo, relatos del escritor Ernest Hemingway, que también los podéis encontrar aquí en el canal. Bien, y hoy os traigo este cuentecito que fue escrito, como decía, por H.G. Wells en el año 1911. Básicamente fue publicado en ese año. ¿Y de qué trata? Pues trata de la vida de un hombre que desde su infancia está obsesionado con una puerta verde que una vez, cuando tenía 5 años, se encontró con ella. Pero vosotros os preguntaréis, ¿y qué hay detrás de esa puerta verde? Eso lo tendréis que averiguar escuchando el relato. Y también os digo que es un cuento lleno de enseñanzas. Al final del mismo, por favor, quedaros porque vendrá lo mejor. Ahí compartiré con vosotros hasta 8 grandes enseñanzas que nos puede dejar este cuento. Bueno, espero que os guste. Si es así, darle cariño, que el canal no hay manera de que se coja. Por favor, necesito de vuestro apoyo. Darle cariño, dejarme vuestro like, suscribiros los que no estáis suscritos y normalmente escucháis los cuentos. Y bueno, uniros al canal de WhatsApp porque ahí también es gratuito y podéis averiguar, yo os mando por anticipado pues lo que voy a ir subiendo. Y así no hace falta que le deis a la campanita de aquí, que también está bien que YouTube os informe directamente desde el WhatsApp, lo tendréis mucho antes. Bueno, ¿y qué más puedo deciros? Pues que os deseo un domingo fabuloso, espero que todos y todas estéis muy bien, yo disfrutando, la verdad es que disfrutando, esta es mi segunda casa y la llevo pero a todos los lados, creo que no sé si saldré de España, tocaré un poco Francia me parece, pero bueno, estoy disfrutando cada día que paso es una maravilla. Mil gracias por estar ahí y ojalá os guste este maravilloso relato. Sin más dilación, comencemos. La puerta en el muro. Capítulo 1. En una noche confidencial, aún no hace ahora 3 meses, Lionel Wallace me contó esta historia de la puerta en el muro, y en aquel momento pensé que, por lo que a él se refería, era una historia real. Me la contó con una convicción tan sencilla y directa que no pude hacer otra cosa que creerle. Pero a la mañana siguiente, en mi apartamento, me desperté en una atmósfera diferente. Y mientras permanecía tumbado en la cama y recordaba las cosas que mi amigo me había contado, privadas del encanto de su voz lenta y seria, despojadas del foco de luz tamizada de la mesa, de la atmósfera de sombras que nos envolvía y de las cosas gratas y brillantes, el postre y los vasos y la mantelería de la cena que habíamos compartido, convirtiéndolas por un tiempo en un mundo brillante y pequeño aislado de las realidades cotidianas, todo aquello me pareció francamente increíble. Se lo ha inventado todo, me dije, y luego, qué bien lo ha hecho. Nunca me hubiera esperado algo así de él. Más tarde, mientras sentado en la cama sorbía el té de la mañana, me encontré a mí mismo intentando explicarme el sabor de realidad que me había dejado perplejo en las imposibles reminiscencias de mi amigo,
suponiendo que éstas, de algún modo, sugerían, presentaban, transmitían, apenas sé qué palabra emplear, experiencias que de otra forma era imposible contar. Bien, no voy a recurrir ahora a esa explicación, pues ya he superado mis intermitentes dudas. Creo ahora, como lo creí en el momento del relato de mi amigo, que Wallace hizo cuanto pudo por revelarme la verdad de su secreto. Pero lo que no puedo es adivinar si vio o solo creyó ver, si era el poseedor de un privilegio inestimable o la víctima de un sueño fantástico. Ni siquiera las circunstancias de su muerte, que acabaron con mis dudas para siempre, arrojaron luz sobre ello. El oyente deberá juzgar por sí mismo. No recuerdo ahora qué comentario azaroso o qué crítica mía movió a un hombre tan reticente a confiar en mí. Me parece que estaba defendiéndose de una acusación de negligencia y de falta de credibilidad que yo le había hecho en relación con una acalorada controversia pública en la que él me había decepcionado. Pero bruscamente se hundió. «Estoy preocupado», dijo. Tras una pausa continuó. «Ya sé que he sido descuidado. El caso no es un asunto de fantasmas o de apariciones, pero es algo extraño, Redmond. Estoy hechizado por algo, que es como si le arrebatara la luz a las cosas, que me llena de ansiedad». Se detuvo, frenado por esa timidez tan inglesa que a menudo nos atenaza cuando hablamos de cosas conmovedoras o graves o hermosas. «Tú también estuviste en St. Alastan», dijo, y por un momento eso me pareció bastante irrelevante. «Bien», y se detuvo. Entonces, vacilando mucho al principio, pero después con más soltura, empezó a contar el secreto de su vida, el recuerdo indeleble de una belleza y una felicidad que llenaba su corazón de anhelos insaciables, que convertía a sus ojos todos los intereses y el espectáculo de la vida y del mundo en algo anodino y tedioso y vano. Ahora que tengo la clave, el hecho parece estar visiblemente escrito en su rostro. Tengo una fotografía en la que aquella mirada de desinterés ha sido captada e intensificada. Me recuerda lo que dijo de él una mujer que le había querido mucho. «De repente», decía, «se desinteresa, te olvida. Ante sus mismísimas narices comprendes que no le importas un pito». Pero siempre se desinteresaba y cuando mantenía su atención fija en algo, Wallace podía arreglárselas para ser un hombre verdaderamente exitoso. Su carrera, en efecto, estaba llena de éxitos. Me dejó atrás hace mucho tiempo, sobresalió por encima de mí y brilló con luz propia en un mundo en el que de todas formas yo no hubiera podido brillar. Le faltaba todavía un año para cumplir los 40, y ahora dicen que si hubiera vivido, habría ocupado un alto cargo y muy probablemente habría formado parte del nuevo gabinete. En el colegio siempre me superó sin esfuerzo, como si fuera algo natural. Durante casi todos los años de colegio fuimos juntos al St. Athelstan College, en West Kensington. Al llegar al colegio tenía mi mismo nivel, pero cuando lo dejó, envuelto en un resplandor de becas y de excepcional comportamiento, estaba muy por encima de mí. Y eso que yo creo que mi conducta en el colegio fue más que aceptable. Fue en todo caso allí cuando oí por primera vez hablar de aquella puerta en el muro, de la que iba a oír hablar por segunda vez solo un mes antes de la muerte de mi amigo. Para él, por lo menos, la puerta en el muro era una puerta real que conducía hasta realidades inmortales a través de un muro real. De eso estoy ahora completamente seguro. Y apareció en su vida muy pronto, cuando era un niño que aún no había cumplido 6 años. Recuerdo cómo, mientras estaba sentado haciéndome su confesión con lenta gravedad, razonaba y calculaba esta fecha. «Había», dijo, «una enredadera carmesí de Virginia, toda de un color carmesí brillante y uniforme, contra el muro blanco iluminado por la luz clara y ambarina del sol». Eso es por lo menos lo que se me quedó grabado, aunque no recuerdo con claridad cómo, y delante de la puerta verde había hojas de castaño sobre el pavimento limpio. Estaban manchadas de amarillo y de verde, y no estaban ni secas ni sucias.
así que debían de haberse caído hacía poco. Eso significa que estábamos en octubre. Cada año me fijo en las hojas de los castaños, y lo sé muy bien. Si estoy en lo cierto en eso, entonces tenía 5 años y 4 meses. Era, me dijo, un niño bastante precoz. Aprendió a hablar a una edad anormalmente temprana, y era tan sensato y tan maduro que se le permitía tomar unas iniciativas normalmente vedadas a los niños de 7 u 8 años. Su madre murió cuando él tenía 2 años, y estaba al cuidado menos vigilante y autoritario de una institutriz. Su padre era un abogado severo y abstraído que le prestó poca atención y que esperaba grandes cosas de él. Yo creo que por su mucha inteligencia encontraba la vida gris y tediosa, y un buen día se fue a la aventura. No recordaba el descuido concreto que le permitió escaparse, ni la dirección que tomó entre las calles de West Kensington. Todo eso se había desvanecido entre las brumas incurables de la memoria, pero el muro blanco y la puerta verde aparecían con toda claridad. A juzgar por su recuerdo de aquella experiencia infantil, al ver por primera vez aquella puerta, experimentó una emoción peculiar, una atracción, un deseo de llegarse a la puerta y abrirla y cruzarla. Y al mismo tiempo tenía la absoluta convicción de que era insensato o equivocado, no sabía decir si lo uno o lo otro, ceder a esa atracción. Insistió, como dato curioso, en que él supo desde el principio, y a menos que la memoria le jugara una mala pasada, que la puerta estaba abierta y que podía cruzarla cuando quisiera. Me parece estar viendo la figura de aquel niño al mismo tiempo atraído y repelido, y en su mente también estaba muy claro, aunque nunca me explicó por qué razón tenía que ser así, que su padre se enfadaría mucho si entraba por aquella puerta. Wallace me describió con el mayor detalle esos momentos de duda. Pasó justo delante de la puerta, y entonces, con las manos en los bolsillos y haciendo un intento infantil de silbar, paseó hasta más allá del final del muro. Recuerda que había un buen número de tiendas sórdidas y sucias, y especialmente la de un fontanero y decorador con un polvoriento desorden de tubos de barro, planchas de plomo, grifos, muestrarios de papeles pintados y botes de esmalte. Permaneció allí fingiendo que examinaba estas cosas y codiciando la puerta verde, deseándola apasionadamente. Entonces, dijo, le llegó una oleada de emoción. Corrió hacia la puerta verde para que la duda no le atenazara de nuevo. La abrió de un empujón con la mano extendida y dejó que se cerrara de golpe tras él. Y así, en un santiamén, entró en el jardín que le ha obsesionado toda su vida. Era muy difícil para Wallace transmitirme la sensación que le produjo aquel jardín. Había algo en el aire que regocijaba, que le daba a uno una sensación de ligereza y de acontecimiento venturoso y de bienestar. Había algo en él que volvía todos los colores limpios y perfectos y sutilmente luminosos. No bien entraba en él, uno se sentía exquisitamente feliz, como solo en contados momentos, cuando se es joven y alegre, puede uno sentirse feliz en este mundo. Y allí todo era hermoso. Wallace reflexionó antes de proseguir con su historia. «Verás», dijo con la inflexión de duda del hombre que se detiene ante cosas increíbles. «Había 2 grandes panteras. Sí, panteras moteadas. Y yo no tenía miedo. Había un sendero largo y ancho con canteros de flores bordeados de mármol a ambos lados, y esas 2 bestias enormes y aterciopeladas jugaban allí con una pelota. Una de ellas levantó la vista y vino hacia mí, al parecer un poco curiosa. Vino directa hacia mí, frotó con mucha suavidad su oreja redonda y blanda contra la manita que yo le tendía y ronroneó. Te digo que era un jardín encantado. Lo sé. Su tamaño, oh, se extendía a lo ancho y a lo largo, en todas direcciones. Creo que había unas montañas a lo lejos. Dios sabe a dónde había ido a parar de golpe West Kensington. Y sin embargo, de algún modo, era como volver a casa. ¿Sabes? En el mismo momento en que se cerró la puerta detrás de mí,
Olvidé la calle con sus hojas de castaño caídas, sus coches de alquiler y los carros de los artesanos. Olvidé esa especie de tirón gravitacional que nos une a la disciplina y la obediencia del hogar. Olvidé todas las vacilaciones y los miedos. Olvidé la discreción. Olvidé todas las íntimas realidades de esta vida. En un momento me convertí en un niño feliz y maravillado que estaba en otro mundo. Era un mundo de una naturaleza diferente, con una luz más cálida, más penetrante y más suave, con un aire claro y alegre, y con bandadas de nubes teñidas por el sol en el azul del cielo. Y delante de mí se extendía, tentadoramente, ese sendero largo y ancho, con macizos sin hierbajos a cada lado, profusos de flores creciendo en libertad, y esas dos grandes panteras. Puse sin temor mis manitas en la suavidad de su piel y acaricié sus orejas redondas y el hueco sensible que se ocultaba tras ellas, y jugué con las dos panteras, y era como si me estuvieran dando la bienvenida al hogar. Notaba en mi mente una aguda sensación de estar regresando a casa, y cuando en el sendero apareció una muchacha alta y hermosa y vino hacia mí, sonriendo, y me dijo: ¿Y bien?, y me levantó y me besó y volvió a ponerme en el suelo y me llevó de la mano, no sentí ningún asombro, sino solo una impresión de delicioso bienestar, de que me estaban recordando una dicha que de alguna extraña forma me había sido arrebatada. Recuerdo que había unas anchas escaleras rojas que aparecieron a la vista entre espigas de consuelda, y después de subirlas llegamos a una gran avenida que discurría entre árboles de denso follaje, viejos y oscuros. A lo largo de esta avenida, entre los troncos rojos y agrietados, había señoriales asientos de mármol y estatuas, y palomas blancas muy dóciles y sociales. Mi amiga me condujo a lo largo de esta fresca avenida, con la vista baja. Recuerdo las facciones agradables, la barbilla finamente modelada en la amable dulzura de su rostro, haciéndome preguntas con su voz suave y acariciadora y contándome cosas agradables, estoy seguro, aunque nunca pude recordar cuáles eran. De repente, un mono capuchino, muy limpio, con la piel de un marrón rojizo y unos ojos amables de color avellana, bajó hasta nosotros desde un árbol y corrió junto a mí, mirándome y sonriendo, y de repente saltó hasta mi hombro. Así seguimos los dos nuestro camino, muy felices. Se detuvo. «Continúa», le dije. Recuerdo detalles. Recuerdo que pasamos junto a un anciano que meditaba entre laureles y un lugar bullicioso de papagayos, y a través de un ancho peristilo sombreado llegamos a un palacio fresco y espacioso, lleno de agradables fuentes, lleno de cosas hermosas, lleno de todo cuanto el corazón pudiera desear. Y había muchas cosas y muchas personas, algunas de las cuales aún recuerdo con claridad, mientras que otras se han vuelto más vagas. Pero todas esas personas eran hermosas y amables. De algún modo, no sé cómo, se me comunicó que todas me apreciaban, que todas estaban contentas de tenerme allí, y me llenaban de alegría con sus gestos, con el tacto de sus manos, con el brillo de bienvenida y de amor que había en sus ojos. Sí. Meditó durante un rato. Allí encontré compañeros de juego. Esto era importante para mí, porque yo era un niño solitario. Jugaban a juegos encantadores, en un patio cubierto de hierba, donde había un reloj de sol hecho de flores, y a medida que jugaba, iba amando. Pero es extraño, hay un vacío en mi memoria. No recuerdo los juegos a los que jugamos, nunca los recordé. Más tarde, de chico, pasé largas horas intentando recordar, incluso con lágrimas, la forma de aquella felicidad. Quería volver a jugar de nuevo, en mi cuarto de juegos, solo. No, todo lo que recuerdo es la felicidad y a los dos compañeros de juego que fueron tan cariñosos conmigo. Entonces apareció de golpe una mujer morena y sombría, de cara grave y pálida y ojos soñadores. Una mujer sombría que llevaba un hábito liso y largo de un color púrpura pálido y que portaba un libro, y me hizo señas y me llevó aparte con ella hasta una galería que daba a un vestíbulo,
si bien mis compañeros se resistían a dejar que yo me marchara, y dejaron de jugar y continuaron mirándome mientras se me llevaban. «¡Vuelve pronto con nosotros!». Levanté la vista hacia el rostro de la mujer, pero ella no les hizo el menor caso. Su rostro era muy amable y grave. Me llevó a un asiento de la galería y me quedé de pie junto a ella, dispuesto a mirar el libro mientras lo abría sobre sus rodillas. Las páginas se abrieron. Ella señaló y miré maravillado porque en las páginas vivas de aquel libro me vi a mí mismo. Era una historia sobre mí mismo y en ella estaban todas las cosas que me habían ocurrido desde mi nacimiento. Me pareció maravilloso, porque en las páginas de aquel libro no había dichos, ¿entiendes?, sino realidades. Wallace se detuvo gravemente, me miró dubitativo. «Continúa», le dije, «te entiendo». Eran realidades, sí, tienen que haberlo sido. La gente se movía y las cosas iban y venían. Mi querida madre, a la que casi había olvidado. Luego mi padre, severo e inflexible. Los criados, el cuarto de los juegos, todas las cosas familiares de mi hogar. Y luego la puerta principal y las calles atareadas, con el tráfico yendo y viniendo. Miré y me quedé maravillado, y miré de nuevo, con aire un poco dubitativo, el rostro de la mujer, y pasé las páginas, saltándome algunas, para ver más y más cosas de aquel libro. Y así, al final, llegué al momento en que, indeciso y vacilante, me hallaba ante la puerta verde del largo muro blanco, y sentí de nuevo el conflicto y el miedo. Y entonces grité y hubiera pasado la página, pero la mano fría y grave de la mujer me lo impidió. «Entonces», insistí, y forcejeé suavemente con su mano, apartando sus dedos con toda mi fuerza infantil. Y mientras ella cedía y yo pasaba la página, se inclinó sobre mí como una sombra y me besó la frente. Pero lo que se veía en la página no era el jardín encantado, ni las panteras, ni la muchacha que me había llevado de la mano, ni los compañeros de juego que tanto se habían resistido a dejarme marchar. Lo que se veía era una calle larga y gris en West Kensington, a esa fría hora de la tarde en que aún no se han encendido las farolas. Y yo estaba allí, como una figurita desamparada, llorando a lágrima viva, que era todo lo que podía hacer para buscar consuelo, y lloraba porque no podía regresar con mis queridos compañeros de juego, que me habían gritado: «¡Vuelve con nosotros! ¡Vuelve pronto con nosotros!». Yo estaba allí. Esto no eran las páginas de un libro, sino la cruda realidad. Aquel lugar encantado y la mano disuasora y grave de la madre junto a cuyas rodillas yo había permanecido de pie, se habían ido. ¿A dónde se habían ido? De nuevo hizo una pausa y durante un rato permaneció mirando fijamente el fuego. «Oh, el desconsuelo de aquel regreso», murmuró. «¿Y bien?», dije, transcurrido aproximadamente un minuto. Qué infeliz me sentía, devuelto otra vez a este mundo gris. Mientras me daba cuenta de la plenitud de lo que me había ocurrido, me abandoné a un dolor absolutamente ingobernable, y todavía conservo la vergüenza y la humillación de aquel llanto en público y de mi desgraciada vuelta a casa. Vuelvo a ver a aquel viejo caballero de aspecto benevolente y gafas doradas que se detuvo y me habló, no sin antes pincharme con su paraguas. «Pobrecillo», dijo, «¿así que te has perdido?». Yo, un niño londinense de más de 5 años. Y claro, tuvo necesidad de recurrir a un joven y amable policía y convertirme en un espectáculo público para llevarme a casa. Sollozando, llamativo y asustado, fue así como regresé del jardín encantado a las escaleras de la casa de mi padre. No puedo precisar más mi visión de aquel jardín que todavía me obsesiona. Por supuesto, nada puedo transmitir de aquella indescriptible calidad de irrealidad translúcida que lo teñía todo, de aquella diferencia respecto de las cosas comunes de la experiencia. Pero eso es lo que ocurrió. Si fue un sueño,
Estoy seguro de que fue un sueño diurno y completamente extraordinario. Luego vino, naturalmente, un terrible interrogatorio por parte de mi tía, de mi padre, de la niñera, de la institutriz, de todo el mundo. Intenté contárselo todo, pero mi padre me zurró por primera vez por decir mentiras. Cuando más tarde intenté contárselo a mi tía, me castigó otra vez por mi perversa insistencia. Luego, como ya dije, a todo el mundo se le prohibió escucharme, oír una sola palabra sobre ello. Durante un tiempo incluso me quitaron mis libros de cuentos de hadas porque yo era demasiado imaginativo. Ah, sí, eso fue lo que hicieron. Mi padre pertenecía a la vieja escuela y me quedé solo con mi historia. Se la murmuraba a mi almohada, que a menudo mis labios murmurantes notaban húmeda y salada de lágrimas infantiles. Y yo añadía siempre a mis plegarias oficiales y menos fervorosas este sentido ruego. Por favor, Dios mío, déjame soñar con mi jardín. Oh, llévame otra vez a mi jardín. Llévame otra vez a mi jardín. Soñaba a menudo con el jardín. Puedo haberle añadido cosas, puedo haberlo cambiado, no lo sé. Todo esto, compréndelo, es un intento de reconstruir una experiencia muy temprana a partir de recuerdos fragmentarios. Entre este y los recuerdos posteriores de mi juventud hay un abismo. Llegó un momento en que pareció imposible que yo fuera a hablar de nuevo de esa visión de maravilla. Hice una pregunta obvia. No, dijo, no recuerdo haber intentado encontrar el camino de vuelta al jardín en esos primeros años. Ahora me parece extraño, pero creo que muy probablemente, después de este percance, se me vigiló de cerca para evitar que me extraviara. No, hasta que tú me conociste, no intenté buscar el jardín de nuevo. Y creo que por muy increíble que ahora parezca, hubo un periodo en que olvidé el jardín por completo. Debe de haber sido cuando tenía 8 o 9 años. ¿Me recuerdas de niño en St. Athelstan? Claro. ¿Verdad que en aquellos días yo no mostraba ningún síntoma de tener un sueño secreto? Capítulo 2. Levantó la vista con una sonrisa súbita. ¿Jugaste alguna vez al pasaje al noroeste conmigo? No, claro, tú no venías por mi camino. Era el tipo de juego, continuó, que todos los niños imaginativos se pasan el día jugando. Todo consistía en buscar un pasaje al noroeste para llegar al colegio. El camino al colegio era bastante fácil. El juego consistía en encontrar un camino que no fuese fácil, saliendo 10 minutos antes en una dirección casi imposible y dando un rodeo hacia mi objetivo a través de calles desconocidas. Y un día me extravié por unas calles bastante humildes, al otro lado de Campen Hill, y empecé a pensar que por una vez el juego se volvería contra mí y que llegaría tarde al colegio. Con cierta ansiedad me metí en una calle que parecía un callejón sin salida y encontré un pasaje al final. Me lancé por él con renovadas esperanzas. Después de todo, voy a conseguirlo, me dije. Y me encontré delante de una hilera de tiendecillas menesterosas que me eran inexplicablemente familiares. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando me vi ante mi largo muro blanco y la puerta verde que llevaba al jardín encantado? Aquel descubrimiento me golpeó con fuerza inusitada. Entonces, después de todo, aquel jardín, aquel maravilloso jardín, no era un sueño. Hizo una pausa. Supongo que mi segunda experiencia con la puerta verde señala la diferencia abismal que hay entre la atareada vida de un colegial y el oficio infinito de un niño. De cualquier forma, esta segunda vez no pensé ni por un momento en entrar de inmediato. Entiéndelo. En primer lugar, no podía pensar más que en la idea de llegar al colegio a tiempo para no estropear mis notas de puntualidad. Sin duda, debo de haber sentido por lo menos algún pequeño deseo de abrir la puerta. Sí, debo de haberlo sentido, pero me parece recordar la atracción de la puerta sobre todo como otro obstáculo contra mi irresistible determinación de llegar al colegio.
Por supuesto, estaba inmensamente interesado por el descubrimiento que acababa de hacer y continué andando sin poder pensar en otra cosa, pero continué andando. No me frenó. Pasé corriendo por delante, me saqué el reloj de un tirón, vi que todavía me quedaban 10 minutos y enseguida estaba bajando hacia un entorno familiar. Llegué sin aliento al colegio, es verdad, y empapado de sudor, pero a tiempo. Me recuerdo colgando el abrigo y el sombrero. Había pasado junto a ella y la había dejado atrás. Extraño, ¿verdad? Me miró pensativamente. Por supuesto, yo no sabía entonces que la puerta no siempre estaría allí. Los colegiales tienen una imaginación limitada. Supongo que pensé que era absolutamente fantástico tenerla allí, saber cómo se volvía a ella, pero la idea del colegio tiraba de mí. Me imagino que aquella mañana estuve bastante poco atento y distraído recordando cuanto podía a la gente maravillosa y extraña que ahora podría ver de nuevo. Es extraño, pero no albergaba ninguna duda de que a ellos les alegraría verme. Sí, aquella mañana apenas debí de pensar en el jardín más que como en una especie de lugar maravilloso al que uno podía recurrir en los interludios de una extenuante carrera escolar. Aquel día no volví. Al día siguiente era fiesta por la tarde y eso debe de haber influido sobre mí. Es posible también que mi estado de distracción me acarreara algún castigo y recortara el margen de tiempo necesario para dar el rodeo. No lo sé. Lo que sí sé es que mientras tanto el jardín encantado me obsesionaba hasta el punto de que no pude mantenerlo en secreto. Se lo conté a... ¿cómo se llamaba? Un muchacho con cara de hurón al que habíamos apodado Skiff. Hopkins, dije. Exacto, Hopkins. No me gustaba la idea de contárselo. Tenía la sensación de que hacerlo de algún modo iba contra las reglas, pero se lo conté. Él hacía parte del camino hacia casa conmigo, a pie. Era hablador, y si no hubiéramos hablado del jardín encantado, habríamos hablado de alguna otra cosa, y a mí me resultaba intolerable pensar en cualquier otro asunto. Así que lo solté. Bien, no guardó el secreto. Al día siguiente, en el recreo, me encontré rodeado de media docena de muchachos mayores que, medio en broma, sentían una gran curiosidad por saber más cosas del jardín encantado. Estaba aquel grandullón de Fawcett, ¿te acuerdas de él? Y Carnaby y Morley Reynolds. ¿No estabas tú allí por casualidad? No, creo que me acordaría si hubieses estado allí. Un muchacho es una criatura de extraños sentimientos. A pesar de mi secreta sensación de disgusto, estoy seguro de que me sentía un poco halagado por haber atraído la atención de esos grandullones. Recuerdo en especial el momento de placer que me produjo el elogio de Crawshaw. ¿Te acuerdas de Crawshaw el mayor, el hijo del compositor Crawshaw? Que dijo que era la mejor mentira que había oído nunca. Pero al mismo tiempo me sentía invadido por una sensación de vergüenza realmente penosa por haber contado lo que yo sentía que era un secreto sagrado. El animal de Fawcett hizo una broma sobre la muchacha de verde. La voz de Wallace se apagó con el intenso recuerdo de aquella vergüenza. Fingí que no había oído, dijo. Bueno, entonces Carnaby me llamó de repente jovencito mentiroso y discutió conmigo cuando le dije que todo era verdad. Dije que sabía dónde estaba la puerta verde, que podía llevarles hasta ella en 10 minutos. Carnaby se volvió insultantemente virtuoso y dijo que tendría que hacerlo, que tendría que demostrar lo que estaba diciendo o atenerme a las consecuencias. ¿Carnaby te retorció alguna vez el brazo? Entonces quizá comprenderías lo que hizo conmigo. Juré que mi historia era cierta. Entonces no había nadie en el colegio que pudiera salvar a un chiquillo de la ira de Carnaby, aunque Crawshaw dijo alguna cosa para ayudarme. Carnaby se había salido con la suya. Me excité y me ruboricé y me asusté un poco. Me comporté absolutamente como un muchachito tonto y el resultado de todo ello fue que en vez de partir yo solo hacia mi jardín encantado, pasé inmediatamente a encabezar, con las mejillas encarnadas, las orejas calientes, los ojos violentos
y el alma ardiendo de angustia y vergüenza, una partida de 6 compañeros de colegio burlones, curiosos y amenazadores. Nunca encontramos el muro blanco y la puerta verde. ¿Quieres decir que...? Quiero decir que no pude encontrarlos. Los habría encontrado si hubiera podido. Y más tarde, cuando pude ir solo, tampoco pude encontrarlos. Nunca los encontré. Ahora me parece haber estado siempre buscándolos mientras fui al colegio, pero no di con ellos nunca. Nunca. ¿Y los compañeros? ¿Se pusieron desagradables? Muy desagradables. Carnaby organizó un consejo para acusarme de mentir gratuitamente. Recuerdo que entré a escondidas en mi casa y subí a mi cuarto para ocultar las huellas de mi lloriqueo. Pero cuando me cansé de llorar hasta quedarme por fin dormido, no lloraba por culpa de Carnaby, sino por el jardín, por la hermosa tarde que había estado esperando pasar allí, por la dulce y hermosa mujer y los compañeros de juego que me aguardaban y por el juego que yo esperaba aprender de nuevo, aquel juego hermoso y olvidado. Creía firmemente que si no lo hubiera contado... Lo pasé muy mal después de aquello. De noche lloraba y me pasaba el día en babia. Durante 2 trimestres descuidé el estudio y tuve malas notas. ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas. Fuiste tú, fue el hecho de que tú sacaras mejores notas que yo en matemáticas lo que me hizo volver de nuevo a estudiar. Capítulo 3. Durante un rato, mi amigo miró fija y silenciosamente el rojo corazón del fuego. Luego dijo: no volví a verlo hasta que tuvo 17 años. Apareció ante mis ojos por tercera vez mientras conducía hacia la estación de Paddington, de camino hacia Oxford para conseguir una beca. Fue apenas un fogonazo. Estaba inclinado hacia adelante en mi simón, fumando un cigarrillo y sin duda pensando en mí mismo como en un hombre de mundo. Y de repente, ahí estaba la puerta, el muro, la querida sensación de cosas inolvidables y que estaban todavía a mi alcance. Corríamos ruidosamente y la sorpresa fue demasiado fuerte como para que yo detuviera el coche antes de que hubiéramos pasado de largo y hubiéramos doblado una esquina. Entonces ocurrió algo extraño. Mi voluntad hizo un movimiento doble y divergente. Golpeé la portezuela que había en el techo del coche y bajé mi brazo para quitarme el reloj. «Sí, señor», dijo con rapidez el cochero. Bueno, no es nada», grité. «Ha sido un error. No tenemos tiempo. Siga». Y siguió. Conseguí la beca, y la noche después de que se me comunicó la noticia, yo estaba sentado junto al fuego de mi pequeña habitación de arriba, mi estudio, en casa de mi padre, mientras resonaban en mis oídos sus elogios, sus raros elogios y sus sensatos consejos, fumando mi pipa favorita, la pipa formidable de la adolescencia, y pensando en aquella puerta del muro largo y blanco. Si me hubiera parado, pensaba, habría perdido la beca, habría perdido Oxford, habría echado a perder la excelente carrera que tengo ante mí. Empiezo a ver las cosas con claridad. Me sumí en una profunda meditación, pero ya no dudaba de que mi carrera era algo que merecía la pena. Aquellos queridos amigos y aquella atmósfera transparente me parecían muy dulces, muy agradables, pero remotos. Mi atención estaba ahora fijada en el mundo. Vi otra puerta que se abría, la puerta de mi carrera. Contempló de nuevo el fuego, fijamente. Durante un segundo, la luz roja hizo brotar de su rostro una fuerza testaruda que se desvaneció enseguida. «Bien», dijo y suspiró, «me he entregado a esta carrera. He trabajado mucho y con mucho empeño, pero he soñado 1000 veces con el jardín encantado y desde entonces he visto su puerta 4 veces, o por lo menos la he entrevisto. Sí, 4 veces. Por un tiempo este mundo fue tan atractivo e interesante, parecía tan lleno de significado y de oportunidades, que el encanto medio borroso del jardín resultaba, por comparación, suave y remoto. ¿Quién quiere palmear panteras mientras acude a cenar con hermosas mujeres y hombres distinguidos?
Vine a Londres desde Oxford, convertido en un hombre en quien se habían depositado grandes esperanzas que he hecho lo posible por cumplir. Lo posible. Y sin embargo, ha habido decepciones. Me he enamorado 2 veces. No voy a detenerme en eso, pero en una ocasión, mientras iba al encuentro de una persona que estaba seguro dudaba de que yo me atreviera a ir a verla, tomé al azar un atajo que atravesaba una calle poco frecuentada, cerca de Ells, y así me topé con un muro blanco y con la puerta verde y familiar. ¡Qué raro!, me dije. Pensé que este sitio estaba en Campbell Hill. Es aquel sitio que no hay forma de encontrar, porque hacerlo es tan difícil como echar las cuentas de Stonehead, el sitio de aquel extraño sueño diurno que tuve. Y pasé de largo concentrado en mi propósito. Aquella tarde no ejercía ningún atractivo sobre mí. Apenas tuve durante un momento el impulso de tantear la puerta, que estaba como mucho a 3 pasos de distancia de mí, aunque en mi fuero interno estaba seguro de que se abriría. Y entonces pensé que hacerlo podía obligarme a llegar tarde a la cita en la que mi honor estaba comprometido. Más tarde lamenté mi puntualidad. Por lo menos podía haber echado un vistazo y saludado con la mano a las panteras, pero para entonces ya sabía que no hay que buscar tardíamente aquello que no se ha encontrado buscándolo. Sí, aquella vez lo lamenté de verdad. Después de esto pasaron años de intenso trabajo y nunca volví a ver la puerta. Solo recientemente ha vuelto a aparecer, y con ella ha llegado una sensación como de que un delgadísimo velo se hubiera extendido sobre mi mundo. Empecé a pensar que era algo doloroso y amargo no volver a ver nunca más aquella puerta. Quizá estaba padeciendo por el exceso de trabajo. Quizá se trataba de eso que llaman la crisis de los 40, de la que tanto he oído hablar. No lo sé. Pero ciertamente la lucidez que facilita el esfuerzo ha desaparecido hace poco, y justo en el momento en que con todos estos nuevos acontecimientos políticos yo debería estar trabajando. Es extraño, ¿verdad? Pero la vida empieza a hacérseme fatigosa, y sus recompensas, a medida que me acerco a ellas, me parecen carentes de interés. Hace poco tiempo empecé a desear el jardín fervientemente. Sí, y lo he visto 3 veces. ¿El jardín? No, la puerta, y no he entrado. Se inclinó hacia mí sobre la mesa, mientras hablaba con una enorme pesadumbre en la voz. He tenido 3 oportunidades, 3. Juro que si esa puerta vuelve a presentarse ante mí de nuevo, entraré. Dejaré atrás las fatigas de este mundo, los inútiles resplandores de la vanidad, la futilidad de estas pesadumbres. Entraré y no volveré nunca. Esta vez me quedaré. Lo juraba, y cuando llegaba el momento, no entraba. En un año pasé 3 veces por delante de aquella puerta y no me decidí a entrar. 3 veces el año pasado. La primera vez fue la noche del duro enfrentamiento sobre la ley de rescate de arrendamientos, en la que el gobierno se salvó por una mayoría de 3 votos. ¿Te acuerdas? Ninguno de los nuestros, y quizá muy pocos de los miembros de la oposición, esperaba que el asunto concluyera aquella noche. Entonces, el debate se deshizo como un castillo de naipes. Hotchkiss y yo estábamos cenando con su primo en Brentford. Los 2 estábamos sin pareja, y nos llamaron por teléfono y salimos de inmediato en el coche de su primo. Llegamos justo a tiempo, y de camino hacia allí pasamos por delante del muro y la puerta, pálida a la luz de la luna, manchada de un amarillo cálido cuando el resplandor de los faros la iluminó, pero inconfundible. «¡Dios mío!», exclamé. «¿Qué pasa?», dijo Hotchkiss. «Nada», respondí, y pasó el momento. «He hecho un gran sacrificio», le dije al jefe del grupo parlamentario al entrar. «Todos lo han hecho», me dijo, y se alejó deprisa. No veo cómo hubiera podido hacer otra cosa en aquel momento, y la siguiente ocasión fue cuando corría hacia el lecho de mi padre para darle a aquel anciano severo el último adiós. También entonces las exigencias de la vida eran imperiosas. Pero la tercera vez fue distinta. Ocurrió hace una semana. Solo el hecho de recordarlo me llena de horribles remordimientos. Yo estaba en Gurker y Ralphs. Como sabes,
Ahora ya no es ningún secreto que he tenido una conversación con Günther. Habíamos estado cenando en Frobisher y la conversación se había vuelto íntima. La cuestión del lugar que yo debía ocupar en la reorganización del ministerio permanecía siempre en los aledaños de la discusión. Sí, todo eso está decidido. Es mejor no hablar de ello todavía, pero no hay ninguna razón para no revelarte el secreto. Sí, gracias, pero déjame que te cuente mi historia. Aquella noche las cosas estaban casi del todo en el aire. Mi posición era muy delicada. Yo estaba verdaderamente ansioso por obtener una palabra definitiva de Günther, pero la presencia de Ralph era un obstáculo. Estaba poniendo lo mejor de mí mismo para que esa conversación ligera y descuidada no apuntara demasiado obviamente al asunto que me concernía. No tenía más remedio que hacerlo. El comportamiento que Ralph ha mantenido desde entonces ha justificado de sobra mi preocupación. Yo sabía que Ralph nos dejaría una vez pasada la High Street de Kensington, y entonces podría sorprender a Günther con mi brusca franqueza. A veces uno tiene que recurrir a estas pequeñas argucias. Y fue entonces cuando una vez más apareció en los márgenes de mi campo visual el muro blanco, y la puerta verde estaba ante nosotros, calle abajo. Pasamos por delante de ella, charlando. Pasé por delante de ella. Aún puedo ver la sombra del acusado perfil de Günther, el sombrero de copa inclinado sobre su prominente nariz, los numerosos pliegues de su bufanda por delante de mi sombra y de la de Ralph, mientras proseguíamos lentamente nuestro camino. Pasé a 20 pulgadas de la puerta. Si les digo buenas noches y entro, me pregunté, ¿qué puede pasar? Pero estaba pendiente de aquella palabra de Günther. Enredado en la maraña de mis otros problemas, no pude responder a aquella pregunta. Creerán que estoy loco, pensé. Y supongamos que desaparezco ahora. Sorprendente desaparición de un importante político. Eso pesó demasiado. 1 millar de inconcebibles y mezquinas consideraciones mundanas pesaron sobre mí en esa crisis. Entonces se volvió hacia mí con una sonrisa dolorida y hablando con lentitud dijo: Aquí estoy, repitió, y he perdido mi oportunidad. En 1 año la puerta se me ha ofrecido 3 veces, aquella puerta que conduce a la paz, al deleite, a una belleza que está más allá de lo que se pueda soñar, a una bondad que ningún hombre puede conocer en la tierra. Y yo la he rechazado, Redmond, y ha desaparecido. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Solo me queda, para intentar expiar mi error, aferrarme a las tareas que me retuvieron con tanta fuerza cuando llegaron aquellos momentos. Dices que tengo éxito, esa cosa vulgar, indigna, fastidiosa y envidiada. Lo tengo. Tenía una nuez en su enorme mano. Si esto fuera mi éxito, dijo, y la aplastó, y me la enseñó para que la viera. Déjame que te diga una cosa, Redmond. Esta pérdida está destruyéndome. Desde hace 2 meses, ya casi 10 semanas, no he trabajado en absoluto. Apenas he cumplido con las obligaciones más necesarias y urgentes. Mi alma está llena de implacables remordimientos. De noche, cuando es más difícil que alguien me reconozca, salgo a la calle. ¿Vagabundeo? Sí. Me pregunto qué es lo que pensaría la gente si lo supiera. Un ministro del gabinete, el responsable del departamento más vital de todos, vagabundeando solo, apesadumbrado, a veces casi lamentándose audiblemente. Por una puerta, por un jardín. Capítulo 4. Ahora puedo ver la palidez de su cara y el fuego sombrío e insólito que le ardía en los ojos. Le veo muy vívidamente esta noche. Estoy sentado recordando sus palabras, el tono de su voz, y la Westminster Gazette de ayer por la tarde está todavía en mi sofá con la noticia de su muerte. Hoy a la hora del almuerzo el club hervía con la noticia de su muerte. No se hablaba de otra cosa. Encontraron su cuerpo ayer, muy de mañana, en una profunda excavación cercana a la estación de East Kensington.
es uno de los dos pozos que se han hecho en conexión con una extensión de los ferrocarriles del sur. Está protegida de la intrusión del público por una valla situada en la parte alta de la calle, en la que se ha abierto una portezuela para uso de los trabajadores que viven en aquella dirección. La puerta quedó abierta por un malentendido entre dos miembros de la cuadrilla y por ahí entró mi amigo. Un sinfín de preguntas y enigmas me nubla la mente. Parece que aquella noche hizo todo el trayecto a pie desde la Cámara. Durante la última legislatura solía volver con frecuencia a casa andando, y así es como imagino su oscura silueta caminando por las calles desiertas y tardías, arropada y absorta. ¿Fue entonces cuando la palidez de las luces eléctricas cercanas a la estación dotaron a la tosca valla de un parecido con el blanco? ¿Despertó algún recuerdo en él aquella puerta fatal y entreabierta? ¿O hubo allí alguna vez, después de todo, una puerta verde en el muro? No lo sé. Yo he contado esta historia como él me la contó a mí. Hay veces en que pienso que Wallace no fue más que la víctima de la coincidencia entre un extraño tipo de alucinación, que sin embargo no carece de precedentes, y una trampa tendida por el descuido. Pero ni siquiera eso lo creo de verdad. Pueden ustedes llamarme supersticioso, si lo desean, y disparatado, pero la verdad es que estoy bastante convencido de que mi amigo poseía en verdad un don anormal y un sentido, algo no sé qué, que bajo la apariencia de una pared y una puerta le ofrecía una salida, una vía de escape secreta y particular hacia un mundo distinto y mucho más hermoso. En cualquier caso, dirán ustedes, al final este mundo le traicionó. Pero, ¿le traicionó realmente? Aquí tocamos el más íntimo misterio de estos soñadores, de estos hombres visionarios e imaginativos. Para nosotros, el mundo está lleno de cosas vulgares y comunes, como una valla o un foso. De acuerdo con nuestras normas, mi amigo salió de la seguridad para hundirse en la oscuridad, en el peligro y la muerte. Pero, ¿fue realmente así para él? Queridos oyentes de Microcuentos Universales, por favor no os vayáis, porque sí, se ha acabado el cuento, se ha acabado este maravilloso relato, pero ahora viene la hora, el tiempo, ahora es tiempo de reflexionar. Así es que relajaros y escuchar estas 8 enseñanzas que os traigo, a ver si de verdad me llegan dentro y puedo aplicarlas en mi vida diaria. Allá van. Primera, ¿debemos perseguir nuestros sueños? La historia explora la tensión entre las responsabilidades del mundo real y los deseos de escapar a un lugar de felicidad y paz. Wallace debe decidir entre seguir con su vida cotidiana o perseguir sus sueños y anhelos. ¿Nos parece que muchas veces durante nuestra vida dejamos de hacer aquello que realmente nos conforta y que siempre deseamos hacer por el simple hecho de que lo vamos posponiendo porque tenemos otras cosas, entre comillas, más importantes? Bueno, no sé, como que cambiamos esa falsa seguridad por unos sueños que nunca llegan pues a producirse. Y esa es la primera reflexión. ¿Debemos perseguir nuestros sueños o quedarnos en nuestra zona de confort? Segunda enseñanza, sobre la nostalgia y el arrepentimiento. Wallace vive con una constante sensación de pérdida y nostalgia por el jardín, lo que refleja cómo las decisiones del pasado pueden influir en nuestra felicidad presente y futura. Quiere decir que cuando hagas una cosa en el presente, ten en cuenta que va a afectar en tu futuro. Así es que piensa bien y decide mejor. Enseñanza 3. El valor de las oportunidades. La puerta en el muro representa oportunidades únicas que aparecen en la vida.
La historia nos muestra la importancia de reconocer y aprovechar estas oportunidades cuando se presentan. A veces la vida no para de ofrecernos oportunidades, de darnos señales, pero nosotros no las sabemos escuchar, no sabemos verlas, no las sabemos seleccionar. Hay que estar atentos, porque de verdad que cada momento es una enseñanza y quizás una oportunidad para mejorar. Siguiente, cuarta enseñanza. La búsqueda de la felicidad. A través de Wallace, el escritor nos muestra que la búsqueda de la felicidad puede ser una fuerza poderosa, pero también puede llevarnos a la insatisfacción si no encontramos un equilibrio con nuestras responsabilidades y la realidad. Quinta enseñanza. La percepción de la realidad. La historia también nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la realidad y la fantasía. Wallace se enfrenta a la duda de si el jardín realmente existe o si es solo una creación de su mente, lo que nos lleva a cuestionar nuestras propias percepciones y creencias. ¿No os ha pasado nunca que recordáis algo de vuestra infancia de una manera que ha sido algo que, no sé, que ha sido como un detonante para cambiar vuestra forma de ver la vida a partir de ese momento y que la recordáis con misterio? ¿No os ha pasado eso? Si es así, por favor, dejármelo en los comentarios. Sexta enseñanza. El impacto de la infancia en la vida adulta. El relato muestra cómo las experiencias y recuerdos de la infancia pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. La puerta y el jardín representan un momento de inocencia y felicidad que Wallace nunca puede olvidar. A ver, perdonadme porque el micro se me había caído un poquito hacia abajo. Espero que se haya escuchado bien, después lo repasaré. Enseñanza séptima. La lucha interna. Wallace experimenta una lucha constante entre sus deseos personales y sus deberes profesionales. Esta lucha interna es algo con lo que muchas personas pueden identificarse, ya que todos enfrentamos decisiones difíciles que pueden afectar nuestro bienestar emocional y mental. Cada día tomamos cientos de decisiones. Unas serán las correctas y otras a lo mejor pues no son tan correctas, pero todas al final nos llevarán al mismo destino, de una manera o de otra. Y la última enseñanza, la inevitabilidad del cambio. A lo largo de la historia, Wallace se da cuenta de que no puede volver al jardín de la misma manera que lo hizo cuando era niño. Esto refleja la inevitabilidad del cambio y cómo nuestras circunstancias y perspectivas evolucionan con el tiempo. Evolución constante. Ahí quedan estas 8 espectaculares enseñanzas. Recapitulemos. ¿Debemos perseguir nuestros sueños? Sobre la nostalgia y el arrepentimiento. El valor de las oportunidades. La búsqueda de la felicidad. La percepción de la realidad. El impacto de la infancia en la vida adulta. La lucha interna. Y, por último, la inevitabilidad del cambio. Me parece que han sido 8 enseñanzas grandiosas. Ojalá os haya gustado este relato y las posteriores enseñanzas que os he traído. Os deseo un feliz día. Gracias por haber estado ahí y por haberme escuchado. Os mando un abrazo gigante de luz. Un beso súper fuerte y hasta la siguiente entrega. Gracias, chao.